¿Te ha pasado alguna vez por la cabeza la pregunta ¿qué efectos puede producir el agua en el cuerpo? ¿O por qué razón la gente va a nadar, va a bañarse, hace ejercicios en el agua o incluso juega con las olas? Soy Freddy Joven, profesor de actividades acuáticas del INEF de Lleida. Vengo a hablaros de actividades acuáticas para la vida, pero para la vida vivida, consciente, mucho más allá de lo que puede ser un deporte como la natación. En una vida que va muy deprisa, que corre mucho, muchas veces nos sentimos presionados, necesitamos algo que nos haga sentir mejor. Por eso las actividades acuáticas pueden ayudar para una calidad de vida mejor. Yo hoy os voy a dar unos pequeños consejos que espero que sean aplicables y aplicados en muchos programas acuáticos. Vamos a tratar sobre actividades que pueden ser trascendentes para una mejora de la salud. Desde muy antiguo se ha hablado sobre cultura del agua como una cuestión importantísima en la vida. De hecho, el agua es imprescindible, es para poder sobrevivir, se utiliza para la limpieza, para la cura, etc. Yo voy a hablaros sobre todo del cuerpo dentro del agua. Tras más de 40 años trabajando, investigando, poniendo a prueba muchas de las cosas que os voy a comentar, podemos decir que he hecho un pequeño resumen de 3 elementos que podrían ser muy interesantes y que son claves. El primer elemento va a ser la respiración. Todo lo que hace referencia al control de la respiración, una respiración consciente, una respiración que ayuda a la autorreflexión, al autoconocimiento, a tener ese control especial que puede proporcionarnos el agua en una expiración mucho más activa, ¿no? Todo eso desarrollando esos movimientos diafragmáticos que cada vez vemos que son más relevantes. De hecho, cualquier programa acuático que no utilice la respiración como un elemento fundamental, humildemente creo que desaprovecha todas las posibilidades que tiene el medio acuático. Desde aprender a nadar, donde controlar la respiración es algo inexcusable, o al deporte, donde la mecánica de respiración nos hace mejorar todo lo que es alimentar, el oxigenar el cuerpo, o incluso los ejercicios, todo aquello vinculado con el fitness, con el wellness, donde ahí se pueden hacer muchos ejercicios de control respiratorio, de equilibrio entre las apneas inspiratorias, expiratorias, los bloqueos de la respiración, conseguir respiraciones más grandes, más amplias. Creo que eso es uno de los elementos más interesantes y que en tierra no se pueden hacer igual. El segundo aspecto que creo que es muy interesante es todo lo que hace referencia al equilibrio. El equilibrio en el agua nos lleva a un mundo un poco diferente, al tener una sensación de gravedad diferente. Las fuerzas del agua, el sentido de no estar clavado en la tierra, pues provoca que seamos más conscientes de cuando no estamos bien situados dentro del agua, las flotaciones. Eso al final nos proporciona lo que podemos denominar una libertad motriz. Y es algo realmente muy especial, porque también se combina con el aspecto anterior, que es la respiración. El tercer aspecto que os quiero mencionar es la libertad de movimientos en todos los planos. ¿Qué significa esto? Pues que, como os decía antes, estar clavado en la tierra, la sensación de carga, la gravedad, estoy atado en el agua, me permite esa sensación cambiarla completamente. Y para aquellas personas que tienen movilidad reducida, personas con sobrepeso, edades avanzadas, personas que tienen miedos, incluso a quien afectivamente la vida le supone una carga, todo el trabajo en el agua le permite una sensación de libertad, una sensación de posibilidades que son amplísimas y, repito, no son posibles de realizar ni en el medio aéreo ni en el medio terrestre. Como os decía, yo creo que es muy relevante el que todos los programas acuáticos lo tengan en cuenta, porque todo esto que os digo dependerá del tipo de profesional y las propuestas que os haga. Y en el INEF tenemos una gran preocupación por eso. En una sociedad que cada vez es más longeva, necesita este tipo de planteamientos, de actividades que van a enriquecer la salud, el bienestar desde una perspectiva muy amplia, incluido el deporte, por supuesto. De ahí que yo creo que deberíamos tenerlos en cuenta como aspectos fundamentales en el desarrollo de las actividades físicas. Bien, a modo de resumen, recuerdo la respiración, el equilibrio y esa libertad de movimientos en todos los planos. Es muy importante que eso se tenga en cuenta, porque en una sociedad que es muy longeva necesita
planteamientos de actividades que reflejen calidad de vida, que hagan mejorar esa calidad de vida. Y en el INEF, los profesionales que se forman tienen en cuenta esto. Y ese realmente va a ser el futuro. Y es muy importante que tengamos en cuenta que el agua es un medio que enriquece y que da unas posibilidades increíbles a todos aquellos que lo hagan desde esta perspectiva.